Siguiente momento, así las cosas en Guatemala y el mundo. Soy Juan José Ríos. Continúa el análisis y las entrevistas a las 8:45. Muchas gracias, muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Ya arrancamos esta segunda fase con entrevistas y análisis de temas de coyuntura. Y pues bueno, la pandemia del COVID-19 será la coyuntura y será el tema de aquí hasta saber cuántos meses. Y también saludamos a Cristian Castillo en esta noche de jueves. Un jueves un poco lluvioso, ¿verdad? Bueno, no poco, vaya los aguaceros que han caído. Pero intermitentes, Mario. Buenas noches. Llueve, sale el sol, vuelve a llover, llovizna, un clima mero complicado, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Pero también empezamos ya a hablar de otros temas y aunque el COVID en el Congreso sigue siendo el gran debate, afortunadamente empezamos a retomar la nueva realidad, Mario. Y pareciera también que las tensiones de hace 3, 4 meses Sí, ya se disiparon. ya bajaron un poco, ¿verdad? Aunque ahora empieza el reto más grande para el gobierno, que es gobernar. Claro, porque digamos, recién tomó posesión esta administración, cae la pandemia y pareciera que, pues bueno, pareciera que el gobierno han pasado años, no, pero apenas van 7 meses, Pero toca ahora gobernar una realidad que está ahí dormida. por supuesto. Despertamos de la COVID-19 y el dinosaurio ahí continúa. Y el COVID ahí Y seguirá. ahí el COVID sigue firme. Lo que sí es cierto, Cristian, antes de entrar con nuestro tema, es que ya hay más información de cómo tratarte, con qué medicamentos, Y hay menos angustia. cosa que en marzo es que era una paranoia esto, ¿no? Y es que poco a poco el conocimiento también da tranquilidad. Es correcto. Ese es tal vez el elemento Correcto. central de esa Así es. de esa nueva actitud frente a la COVID-19. Por supuesto. Bueno, entramos de lleno a nuestros temas de la noche. Vamos a hablar del comercio, cómo están las importaciones y las exportaciones de Guatemala. Un año totalmente atípico, un año en donde vaya que ha tenido un fuerte impacto en las economías de todo el mundo esta situación del COVID-19. Y es que el Banco de Guatemala publicó un informe sobre el desempeño de las exportaciones del país durante estos primeros 6 meses del año. En este informe se destaca que el monto total de las exportaciones guatemaltecas se han situado en 5.554 millones de dólares, menor en 79.2 millones. Esto representa un menos 1.4% registrado en el mismo periodo, pero del 2019. Y pues bueno, nuestras exportaciones más importantes están dentro del sector, digamos, agrícola. Tenemos exportaciones de productos como café, el azúcar, banano, cardamomo, que pues pese a todo lo que pasó este año, o ha pasado porque no ha terminado, se han mantenido las exportaciones. Vamos a hablar de ello con nuestros invitados. Nos conectamos a esta hora con la licenciada Fanny Estrada. Ella es directora de Relaciones Institucionales de AGEXPORT, y también con el licenciado Edgar Balcells, economista y catedrático universitario. A ambos muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas Buenas noches. noches. Qué gusto, Gracias. Cristian y Mario. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos, licenciada Estrada. ¿Cómo recibe el sector exportador este informe? ¿Comparten los datos? Unos datos que a primera instancia refieren una caída que no ha sido tan impactante para la economía guatemalteca, por lo menos en materia de exportaciones. Sí, compartimos la información, obviamente, con la que tiene el Banco de Guatemala. Nosotros habíamos hecho, hicimos unas proyecciones para este año, haciendo el cálculo con, digamos, un escenario optimista, como lo somos nosotros los exportadores de Guatemala, un escenario probable y un escenario pesimista, ¿verdad? Digamos, si nos enfocáramos con el escenario probable, pues nosotros estamos pronosticando para fin de año, ¿verdad? Una caída de un menos 7.5%, ¿verdad? Los productos digamos, los productos tradicionales han tenido, curiosamente, en lo que va del semestre,
un comportamiento relativamente positivo y uno de ellos, de los más importantes, pues ha sido el cardamomo, que este año tuvo un alza en los precios bastante interesante. Sin embargo, tenemos otros productos ya del área de las manufacturas, donde pues tenemos productos muy afectados, como es el caso del vestuario y textiles, ¿verdad? Que han tenido caídas bastante considerables. Por el otro lado, los productos agrícolas pues es un sector que como siempre fueron dentro de las actividades permitidas, ¿verdad? Y además, claro, los primeros meses de la pandemia sí hubo una contracción en la demanda y además de eso, un comportamiento distinto, digamos, de los mercados. La gente dejó de ir a comprar a los supermercados, los consumidores, y pasaron a consumir en casa, ¿verdad? Entonces eso, en lo que hubo ese ajuste, hubo una contracción, pero con el transcurso de los meses se fue recuperando. Aún así, para final de año sí tenemos pronosticada una reducción también en las exportaciones de la agricultura. Tuvimos una ventaja relativamente, y es que, como todos saben, el aeropuerto para la carga nunca se cerró, y tampoco los puertos y tampoco las fronteras. Eso fue un acuerdo incluso a nivel mundial, porque en ninguna parte del mundo se cerraron fronteras y puertos. Claro, las semanas iniciales hubieron algunas complicaciones y algunos pedidos que se quedaron paralizados, sobre todo los abastecimientos que venían de China, por ejemplo, y hubo alguna complicación en la llegada de materias primas. Pero pasado las primeras semanas del impacto de todo esto, ya hubo ese movimiento relativamente normal, bueno, realmente normal en los puertos y aeropuertos, claro, con algunas reducciones en la carga, ¿verdad? Y Guatemala no fue la excepción. El único problema que nosotros tuvimos y que sí nos afectó en las exportaciones fue el problema de las restricciones que puso Costa Rica en el mes de mayo, y que nos mantuvieron cerrada la frontera en lo que el conflicto se resolvía por casi 3 semanas. Eso es mucho tiempo. Ese problema pues se superó, aunque para los costarricenses no ha sido superado. El día de hoy justamente ellos estaban anunciando que es probable que volvamos a tener un paro, porque con los arreglos, digamos, a los que se llegó a nivel centroamericano para que el comercio y las exportaciones e importaciones continuaran fluyendo, fue con algunas restricciones para la entrada de los pilotos a recoger carga a los países, y los costarricenses, los transportistas, han salido muy perjudicados. Entonces, pero esperemos que eso se arregle, y si es así, pues eso nos puede permitir continuar el flujo de comercio con Centroamérica, que es nuestro segundo socio comercial, y con Estados Unidos, que es el primero, aun cuando tenemos una reducción baja con las exportaciones hacia los Estados Unidos. Ahora bien, licenciado Balcells, cuando uno ve el informe del Vanguard, este pastel, la gráfica, pues ya nos mencionaba la licenciada Fanny Estrada nombres de países a donde más exportamos. El primer lugar es Estados Unidos, con un 31.8% de esas exportaciones. Le sigue El Salvador con el 10.7%, Honduras con el 8.3% y Nicaragua con el 5.7% de nuestras exportaciones. Y pues bueno, allí otros países. Dada la situación y dado el contexto de esta pandemia y la pospandemia que será el 2021, ¿no debería Guatemala estar pensando ya en abrirse a otros mercados? Claro, claro que sí, pero yo quisiera, voy a contestar esa pregunta, pero hablar que hay otra variable muy importante. La otra cara de la moneda son las importaciones. Afortunadamente, digo yo, para la famosa macroeconomía del Banco Guatemala, en la cual la balanza comercial es muy importante, vamos a hablar también de que las importaciones han caído dramáticamente en la dinámica de las importaciones. Ahora bien, en cuanto a su pregunta, Mario, es una pregunta fundamental de política exterior.
¿verdad? Porque usted puede ver, por ejemplo, que en la relación de comercio exterior, ya en términos de las importaciones, la China continental ocupa uno de los puestos más prominentes, incluso arriba de Europa. Entonces, Guatemala está comerciando con Estados Unidos, en la parte de exportaciones con Estados Unidos, productos básicos agrícolas sobre todo, y en la parte de Centroamérica, que lo habló ampliamente Fanny, es el tema de la integración centroamericana, y esos son productos industriales. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta para una política industrial futura. Ahora, las relaciones con el resto del mundo es un tema que hemos venido hablando en forma insistente, en que hay que diversificar los mercados. Y en este sentido, con los países del Asia, resulta muy importante, y yo dejaría la inquietud de ya esas relaciones tan abiertas que hay con la China continental. Entonces, son mercados fundamentales en los que hay que hacer un esfuerzo tanto de política comercial como política exterior. No digamos también en el plano de las inversiones, todo el tema de servicios, inversión extranjera directa, que lo estaríamos abordando tal vez posteriormente. Licenciada Estrada, llama la atención el comportamiento de las exportaciones en algunos productos, aunque se ha ido ganando en cuanto a valor agregado, porque el líder de las exportaciones pues se plantean los artículos de vestuario. Hay una industria farmacéutica de bienes de limpieza, así como el tema de alimentos, que ha venido ganando importancia en las exportaciones. ¿Cómo evalúan ustedes este sector y qué otros sectores vienen pujando fuertemente a convertirse en los nuevos líderes del mercado exportador guatemalteco? Bueno, mire, Guatemala es muy conocida, digamos, en la exportación de productos frescos, ¿verdad? O sea, Guatemala tiene un posicionamiento mundial en todo lo que es vegetales de muy alta calidad, ¿verdad? Y ahí entra una variedad muy amplia de vegetales y digamos, estos son los productos que afortunadamente, digamos, las restricciones, por supuesto que les alcanzaron, hubieron muchas complicaciones, a veces a las áreas del altiplano pues no se podía entrar por las restricciones que se fueron poniendo por los alcaldes, los cocodes, pero finalmente, pero son productos que tienen mucho futuro, ¿verdad? Pues, en primer lugar, digamos, porque el alimento pues es lo último de lo que se puede prescindir, pero en segundo lugar es porque cualquiera que pide una recomendación de salud en cualquier parte del mundo, pues lo primero que le van a decir es que coma vegetales y frutas, ¿verdad? Y nosotros en ambos tipos de productos, digamos, tenemos una calidad y un manejo. En Guatemala realmente los exportadores han aprendido a hacerlo muy bien. Y de hecho, todas las herramientas que nosotros utilizamos para promovernos, que son bastante conocidas y que son utilizadas por todo el mundo, que es la participación en las grandes ferias mundiales donde llegan todos los oferentes y llegan también los compradores, pues a final de cuentas la pandemia, pues al final no nos ha detenido con esas cosas, ¿verdad? Porque lo que hemos hecho es que se han trasladado a productos virtuales, a eventos virtuales. Y aquí hablando de otro grupo de productos que ha tenido una dinámica muy buena, son la manufactura, los productos industriales, ¿verdad? Claro que hay algunos que durante la pandemia experimentaron un repunte, como es todo lo que es la industria de productos higiénicos, productos que, alcohol en gel, por ejemplo, que no solo se subieron las exportaciones, sino que empezaron a pedir a Guatemala alcohol en gel de muchas partes del mundo, se diversificaron las exportaciones, pero también productos desinfectantes y productos farmacéuticos también, ¿verdad? En Guatemala existen, pues hoy en día 44 laboratorios nacionales que están con todas sus certificaciones internacionales y que también pues en esta pandemia han tenido un comportamiento importante.
Claro, comparando que Guatemala en algún momento llegó a tener más de 140 laboratorios, hoy quedan, los que han quedado, digamos, son muy buenos laboratorios y esos productos han tenido crecimiento interesante. Otra cosa que vale la pena mencionar cuando uno está hablando de las exportaciones es que Guatemala se ha vuelto realmente un buen exportador de servicios. Recientemente, hace una semana, licenciado Balcells, pudimos finalmente tener una medición de las exportaciones de servicios y ya es una cantidad bastante interesante, pues aproximadamente unos 3.000 millones de dólares, y aquí estamos hablando no solo de los servicios de contact center que son bastante conocidos, y donde hay unos 45.000 guatemaltecos empleados, sino también estamos hablando de productos como programas de software. Tenemos en Guatemala un grupo de empresas que están haciendo desarrollo de software hace ya varios años. Hay bastante juventud, por cierto, en ese sector. Otra exportación de servicios es la industria creativa, o sea, la industria, economía, la industria de la economía naranja, donde las producciones de campañas publicitarias, de clips, de videos, de películas, también ya Guatemala tiene un grupo de empresarios bastante interesante y que, por cierto, el día de ayer nos reuníamos con la ministra de Cultura porque hay muchas cosas que todavía se pueden hacer en Guatemala para estimular estos sectores de crecimiento. Y otro muy interesante también es el del turismo médico, ¿verdad? Donde los pacientes vienen a Guatemala a hacerse operaciones, tratamientos. Claro, naturalmente estos sectores, la pandemia pues prácticamente los dejó en cero, porque ahí son los pacientes que viajan del exterior. Ahí se habían venido haciendo esfuerzos muy buenos para por colocar a los hospitales de Guatemala que están ya certificados en los listados de las compañías de seguros. Pero pues podemos decir que hasta ahorita, pues ustedes saben que nuestro aeropuerto está cerrado y se había anunciado que se abriría el 1 de septiembre. Hoy se anuncia que se va a demorar un poco más. Entonces, esta industria del turismo médico y por supuesto la industria turística, que también es un servicio de exportación bastante interesante, pues está bastante deprimido. Y otro sector en exportación de servicios que es poco conocido, pero ya estamos haciendo servicios de análisis de laboratorios aquí en Guatemala y los estamos exportando. Y no estamos hablando de análisis de sangre y esas cosas, sino que estamos, pues sí, hay un poco de eso, pero más es mediciones de ambientales, de resistencias, de residuos de pesticidas, de plaguicidas. Toda la exportación de Guatemala va acompañada con análisis de este tipo. Así es que esos son sectores que le vemos mucho potencial. La acuicultura también es un sector, digamos, también con bastantes. Guatemala, digamos, se ha destacado a nivel mundial por avances científicos, biológicos en materia, y los expertos mundiales vienen a Guatemala. Hemos vuelto un centro de atención. Pues la convención estaba preparada para este año, pues ahora pues tendremos que hacerla virtual, ¿verdad? Como otros eventos que ya estamos haciendo. Ahora bien, licenciado Balcells, usted ya mencionaba un poco acerca de la balanza comercial y esto, digamos, como no sé si será un desfase o el término, pues obviamente ustedes lo podrán adaptar mejor, pero viendo la gráfica de las importaciones, en un 38% le importamos a Estados Unidos, o sea, le compramos productos a Estados Unidos. Y el segundo país al que más le compramos o importamos es a México, con un 11%. Pero cuando uno ve las exportaciones, prácticamente México no nos compra nada. Aparecen un 2% las exportaciones hacia México. ¿Por qué este desbalance, licenciado Balcells? Bueno, esas son buenas preguntas, ¿verdad? Porque son los acuerdos, incluso se han venido celebrando acuerdos bilaterales, pero muchas veces se celebran en condiciones que son bastante asimétricas para el caso de Guatemala y Centroamérica. Por ejemplo, la exportación de café a México tiene una serie de restricciones cuando llega café que va con valor agregado. Y es el eterno problema que hemos tenido
con países más desarrollados en donde por un lado se habla de un libre comercio, pero hay una serie de barreras y de aranceles incluso cuando se trata de la exportación. Y en ese sentido, lo que es bien importante, pienso yo, teniendo en cuenta este tipo de servicios que se hablaban, es la entrada hacia lo que se denomina la conectividad, la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todas esas tecnologías de la información, de la economía naranja, y que es muy importante en ese sentido también establecer esquemas de inversión, ¿verdad? De inversión de empresas y asociaciones con empresas mexicanas diversas, fuera de lo que está sucediendo con Colombia, por ejemplo, que es propiamente la banca y algunas actividades muy aisladas unas de otras. Pero yo lo que consideraría es que tiene que hacerse un esfuerzo mayor en términos de la integración centroamericana, porque si se ve la fortaleza nuestra, sigue siendo la región centroamericana en productos con mayor valor agregado. Y concretamente en la pregunta que me hacías, Mario, eso tiene que ver con las negociaciones y los acuerdos bilaterales que estamos teniendo. Pareciera ser que seguimos todavía con esa parte de especialización de ventajas comparativas agrícolas, ¿verdad? Pero México tiene una serie de relaciones muy dinámicas, por ejemplo, con Europa, con el resto de países sudamericanos, y es ahí en donde debemos entrar en una serie de esquemas de asociación, tanto a nivel centroamericano como una mejor negociación de nuestras exportaciones de mayor valor agregado, que es lo que se observa ahí que no entra bien a México. Doctor Balcel, siempre en la línea de analizar la balanza comercial deficitaria, a pesar de que la caída de las importaciones es mucho más estrepitosa que de las exportaciones, aún la brecha es significativa. De cara a la nueva realidad, ¿cuáles debieran ser las grandes decisiones en el modelo económico nacional como para poder ir cerrando la brecha de esa balanza comercial deficitaria? Ha hablado usted de agregarle valor a las exportaciones. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para poder agregar valor y reducir esa brecha? Sí, mira, en este momento, Cristian, lo que hay que tener en cuenta es que estamos en una profunda crisis mundial. O sea, el que no acepte ese tema de lo que se denomina la economía de la recesión, no puede seguir adelante bajo una línea de certeza clara en su plan. Si ves en las noticias en el mundo, Canadá, Australia, el Reino Unido se han declarado oficialmente en recesión. Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que hacer en este momento es propiciar y apuntalar lo que se llama la demanda agregada de la economía. Y en esos esquemas de la competitividad, como el que habla Fanny, que yo estoy completamente de acuerdo en la búsqueda de reactivación y nuevos mercados, hay que ir muy paulatinamente también con un tema en lo que tú, Cristian, sos experto, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Yo no sé, y aquí yo haría una pregunta directa, ¿cómo el sector privado no es más exigente con ese desastre que estamos viendo en la gestión portuaria, por ejemplo? Para nadie es un secreto que los problemas que tiene Guatemala en este momento para una estrategia de reactivación son institucionales. Y eso no se puede hacer con esos oficiales de alto nivel que tenemos ni en el aeropuerto, ni en toda esa parte del Ministerio de Comunicaciones, ni con las juntas directivas portuarias como están, con un sindicalismo rampante, con una serie de intereses creados ahí. Entonces yo creo que el gran talón de Aquiles que tiene Guatemala es todas esas sus variables del Estado de Derecho institucionales, porque tenemos que entrar
a tocar la puerta, pero la puerta de adelante de la Organización Mundial de Comercio y la que se llama la OSD. Recordemos que ya hay países muy cercanos que están entrando a la OSD y nosotros que tenemos unas tremendas ventajas comparativas, por ejemplo, en términos de patrimonio cultural y el turismo tradicional, en ese sentido, que no lo tienen otros países, no hemos podido accesar a esos cónclaves bajo esas categorías porque tenemos una serie de retrasos que no están en la parte económica, no son las variables económicas, sino son variables institucionales y del sector justicia que tú bien dominas. Entonces yo creo que hay que tener un apuntalamiento muy importante en eso, sobre todo en materia ahora de SAT, puertos, aeropuerto, como bien lo indica, todo lo que es la economía esa de la conectividad, pero con un sistema institucional más estable. Ahora bien, licenciada Fanny Estrada, este informe que hace el Vanguard, que entrega el Vanguard y que nos habla de que hay 79 millones de dólares menos este año en exportaciones en comparación al mismo periodo del 2019, es decir, los primeros 6 meses del año. ¿Cómo hacer esa recuperación? Se lo pregunto porque si uno ve los rubros de los productos que se exportan, pues la gran mayoría son productos, digamos, que el ser humano con o sin pandemia los tiene que seguir consumiendo. O sea, hablamos de banano, café, o sea, son productos alimenticios, necesarios y básicos. ¿Cómo recuperar entonces esos 79 millones? ¿Cómo equilibrarlo medianamente para el 2021? Sí, mire, digamos lo que se ha dicho, se recuerdan hace algunos meses que se mencionaba que el 2021 iba a haber a nivel mundial para el comercio una recuperación bastante fuerte. Ahorita se ha hecho ya, las perspectivas ya no son tan pesimistas. Habrá una recuperación en el año que viene, pero no será como se esperaba. Ahora, ¿qué hacer para recuperar lo que hemos perdido hasta este momento? Bueno, recordemos que todavía, digamos, los mercados no se han normalizado y contamos con esos factores. Y lo otro es que hay que ver no solo cómo se están comportando los mercados, sino que también hay una serie de decisiones importantes que se tienen que tomar en Guatemala, unas por parte de las empresas y otras por parte de la política pública. Digamos, si hablamos de las empresas, lo que ha ocurrido desde que inicia todo este proceso es que, digamos, las ventas por e-commerce, por ejemplo, las empresas tuvieron que saltar muy rápidamente a las ventas utilizando plataformas electrónicas. Esa es una cosa que ya venía, pero esto nos hizo saltar muy de pronto. Entonces, creemos en lo que estamos haciendo en instituciones como nosotros, como AGEX, porque vamos de la mano con los exportadores, es que hemos fortalecido todos los programas para el manejo, para que las empresas aprendan a usar las plataformas para el e-commerce, que tiene una serie de implicaciones, porque hay que ver formas de pago, tienen que tener muy buenos catálogos. Luego es el tema del teletrabajo, ¿verdad? Que esa es otra cosa que todos tuvimos que saltar de un día para otro. La experiencia ha resultado bastante buena. Eso permite niveles de eficiencia y productividad que realmente más bien han aumentado. Lo otro es también estar observando muy de cerca, digamos, esos cambios que mencioné al principio de cómo se están comportando los compradores y los consumidores. Entonces, en esa parte, digamos, hay algo que las convenciones, como les mencioné, por ejemplo, tenemos la convención tan linda de los productos hechos a mano, nuestras artesanías, que ya son muy sofisticadas. Esa plataforma inició en el mes de abril y está realizándose virtual y va con muy buen resultado. También todos los productos que puede uno encontrar en una góndola de supermercado es la Manufexport, ya se está haciendo en forma virtual. Hemos tenido bastante apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores con sus nuevos programas de agregados comerciales y también el apoyo del Ministerio de Economía. Conjuntamente estamos realizando todo este tipo de acciones
para recuperar las exportaciones, pero va a depender mucho también de la evolución de los mercados, pero sí de la capacidad nuestra de aprender a vender de esta manera. Se están haciendo ahora citas virtuales completamente y hay unos arreglos con estas empresas distribuidoras de paquetes en el mundo, de tal cuenta que cuando la cita se va a llevar a cabo, el posible comprador ya tiene en sus manos una muestra que ha sido trasladada por estas empresas como UPS, por ejemplo, con quien tenemos unos arreglos para manufacturing. Ahora, es importante mencionar que para reactivar las exportaciones y las economías también hay decisiones de política pública muy importantes que se tienen que tomar. Hay herramientas que están en el Congreso hace mucho tiempo. Justamente tocaba el licenciado Balcells el tema de los puertos. Pues hace 2 días, 3 días, ya en la agenda de la semana pasada en el Congreso apareció la ley de la autoridad portuaria, que es una cosa que se ha estado pidiendo hace muchos años porque los puertos son feudos, uno, cada quien en su mundo, tenemos deficiencias en infraestructura muy grandes, realmente nos estamos quedando muy atrás comparado ya con los puertos de Honduras, no digamos Costa Rica que creó el puerto de Moín, que es todo un hub donde están llegando los grandes barcos y Guatemala se va quedando atrasado. El tema del trabajo por hora, que en teletrabajo, eso se vuelve vital. En la pandemia, tener trabajo por hora para mujeres, para estudiantes, que no es el caso en este momento, digamos, y son herramientas que están ahí en el Congreso y que se han quedado rezagadas porque los sindicatos, digamos, se oponen a este tipo de medidas cuando el convenio 175 viene precisamente de la OIT, que es el órgano responsable de cuidar de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? El tema de las zonas francas es muy conocido que lo que pasó en el 2016, que se destruyó completamente esa herramienta. Hay unas modificaciones ahí de 3 artículos que están en el Congreso pendientes y que nosotros esperamos que justamente con esta necesidad que hay de tomar, de ser agresivos, tomar decisiones, de dar el salto. Habemos un sector empresarial decididos que estamos trabajando las 24 horas, que no se para, que la pandemia nos ha castigado. Siguen sectores muy afectados, por ejemplo, el sector de vestuario, como ya mencionamos, turismo, pero que estamos optimistas con seguir trabajando, pero que nos tienen que dar herramientas para, conjuntamente con lo que nosotros podemos hacer y la recuperación de los mercados, podemos recuperar estas exportaciones que ustedes mencionan. Doctor Balcells, ya en el cierre de la entrevista es importante conocer su perspectiva respecto de las grandes decisiones que hay que tomar en el corto plazo para poder apuntalar las exportaciones, pero también la reactivación económica. Es sabido que la pérdida de empleos es grave y el cierre de una cantidad de comercios y de empresas, de pequeña y mediana empresa, es muy evidente. ¿Cuáles son las grandes decisiones, sobre todo teniendo en cuenta las variables que pueden ser amenazas a una reactivación económica en el futuro? Sí, hay un tema que es fundamental y también viene de una información reciente y declaraciones de las autoridades del Banco Guatemala. Y tiene que ver con que en relación con los pares de la región, somos el país que menor cociente de inversión con respecto al Producto Interno Bruto tiene en la región. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo la inversión pública. Entonces, desde abril de 2015, nosotros hemos estado en diferentes foros planteando esquemas de apoyo a la inversión pública. Eso tiene que ver con 2 elementos. Un sistema nacional de inversión pública que apuntale todos estos esfuerzos de competitividad que hemos estado hablando y una ley de contrataciones e institucionalidad de contrataciones nueva. Nosotros publicamos hoy, por ejemplo, un boletín, una nota de mi oficina sobre toda la crisis de la alcaldía de Chinautla, y eso se refleja en muchos distritos, muchos poderes distritales del país. Eso repercute de diversas maneras en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y lo otro es
una ley de contrataciones diferente. A mí me extraña que el ministro de Finanzas esté hablando de una ley parchada como la que están proponiendo los alcaldes, cuando durante 18 meses estuvimos trabajando nosotros con la Comisión de Probidad del Congreso en una propuesta muy moderna de contrataciones del Estado. Miren, por ejemplo, el caso del IX, que tiene que acudir a un OPS para que le compre, cuando muy bien podría estar ya, si bien un OPS tuvo un papel y tiene un papel positivo, el IX y todas estas entidades que están comprando en estos tiempos de pandemia podrían hacerlo de mejor forma si existiera una institucionalidad de las contrataciones del Estado. Ahí te estoy poniendo, Cristian, unos elementos fundamentales y sobre todo también el tema del servicio civil. Esos pactos colectivos como el de los trabajadores de salud son leoninos y de diversas formas tiene que haber un proceso que coincido, que podría ir hacia la flexibilización laboral, pero también con una serie de medidas de protección social y adecuadamente con una visión también de políticas de trabajo digno que también han sido aprobadas y están ya, son parte del esquema de trabajo en términos institucionales. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en el programa. Buen descanso. Hasta luego, Cristian. Buenas noches a todos, Mario, y a toda su teleaudiencia. Ha sido un gusto. Gracias, siempre feliz estar con noche ustedes. igualmente. Bueno, Cristian, hay que decirlo, mucho de este tema de la reactivación, llegar a otros mercados, en fin, pasa, y lo hemos hablado esta semana acá, pasa por aprobación de legislación que ayude a esta reactivación. Pero el Congreso anda en otra sintonía, ¿no? Desafortunadamente hay otros intereses de autoprotección y que pareciera que el tema de las cortes es más importante que estos otros temas. Y sobre todo porque ya viene la discusión de la aprobación del presupuesto y ahí se acabó el año. La Junta Directiva. La Junta Directiva, así que no son los temas prioritarios la reactivación. Desafortunadamente. Pero bueno, vamos a una pausa y vamos a volver para hablar acerca pues, de otro tema. En cuanto a Guatemala, vamos a hablar de seguridad y temas de justicia.